Bien, vamos a aclarar un poco con respecto al tema de la clasificación de los razonamientos, ¿sí? Para venir un ejercicio en el cual hay que clasificarlos. Tengan en cuenta que la clasificación siempre va a ser deducción, inducción o analogía. A pesar de que tenemos razonamientos deductivos, la deducción, y los no deductivos, la inducción y la analogía, cuando se pide clasificarlos en general se pone si es deductivo, inductivo o analógico. En el caso de los razonamientos deductivos, siempre la conclusión se desprende de las premisas. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener en cuenta, si yo tengo este ejemplo, ¿sí?, en el cual dice todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Si yo quiero graficar esto, bien, yo tengo todos los hombres, ¿sí?, son mortales, corresponden a este grupo. Y Sócrates pertenece al grupo de los hombres, por lo tanto Sócrates pertenece al grupo de los mortales. Eso es lo que quiere decir que se desprende de las premisas, que es como que ya queda, digamos, de alguna manera implícito cuál es la conclusión. Si yo digo todo A es B, todo B es C, conclusión, todo A es C, ¿sí? Porque estoy haciendo una relación acá en la cual B me hace de nexo, ¿no? Si todo A es B y todo B es C, bueno, entonces todo A es C, ¿sí? Eso lo habrán visto seguramente en matemática. Porque la deducción es un tipo de razonamiento que se utiliza más que nada en matemática y en lógica, primordialmente. Esas son las ciencias que utilizan este tipo de razonamiento. O sea que las ciencias que utilizan razonamientos con conclusión que es necesaria, que es certera, solo son la lógica y la matemática, que son ciencias formales. El resto de las ciencias, vamos a ver cómo utilizan los otros dos tipos de razonamiento con conclusión probable, y por eso mismo la ciencia va y vuelve, ¿no? Se dice y se desdice, digamos, no es un camino de pura certeza. También comete errores, justamente porque, bueno, son ciencias fácticas y tienen que utilizar este tipo de razonamientos. En la inducción enumera casos, ¿no es cierto? Dijimos enumera casos. El zinc se dilata con el calor, el cobre se dilata con el calor, el aluminio se dilata con el calor, bueno, todos los metales se dilatan con el calor, conclusión, ¿sí? O sea, yo establezco una particularidad sobre algunos de estos que todos tienen en común que son metales, y entonces concluyo que todos los metales se dilatan con el calor. Yo también podría haber dicho el zinc, el cobre, el metal, el aluminio se dilatan con el calor, conclusión, todos los metales se dilatan con el calor. Es decir, no enumerarlos todos uno por uno, sino en una sola premisa, ¿no? Pero sí, la característica que van a tener los razonamientos que son inductivos es que la conclusión es universal. Siempre es universal, porque generaliza para todo. Si la gaviota vuela, el pato vuela, el colibrí vuela, el halcón vuela, y puedo enumerar un montón y concluir todas las aves vuelan, ¿sí? Bueno, el pingüino es un ave y no vuela, creo, pero bueno. Es decir, es ahí donde en esa generalización, ¿sí?, puede establecerse o puede ser que haya algún error o no, ¿no es cierto? Bien, ¿qué ciencias utilizan la inducción? Bueno, la física, la química, ¿sí? Es decir, cuando establece la ley de la gravedad no se comprobó en todos los elementos y en todo lo que existe, ¿no es cierto? Sino que se establece como una ley universal para todo, no fue comprobada en todo, sin embargo, es una ley, suponemos, certera, ¿sí? La química, la física, todos ese tipo de ciencias van a trabajar sobre todo con los razonamientos inductivos, ¿sí? Bien, espero que con esto quede un poco más claro. Entonces, deducción, inducción. Vamos a la analogía, ¿sí? La analogía siempre se establece a partir de una comparación, ¿sí? En esa comparación en la cual se atribuye un mismo predicado, ¿sí?, a diferentes sujetos, ¿sí?, entre los cuales se ha comprobado que hay alguna semejanza o relación. En este caso son hermanas. No por ser hermanas van a ser mejores alumnas. A veces, digamos, este tipo de semejanza o de relación, el tipo de semejanza que tienen va a ser lo que le va a dar mayor o menor veracidad al tipo de razonamiento, ¿no? Si yo digo Lucía, Paola y María son hermanas, Lucía y Paola han sido muy buenas alumnas, María también será muy buena alumna, probablemente, ¿no? Probablemente. Acá nos suena como muy probable, ¿no? Pero si pensamos qué tipo de ciencia utiliza la analogía,
es, sobre todo, la utiliza la medicina, ¿sí? Las ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque prueban, supongamos, ciertos medicamentos en ratones o en situaciones experimentales, en animales, que por funcionar de manera parecida al cuerpo humano, los prueban en ellos, les da resultado y entonces después los prueban en humanos. Es decir, lo que están haciendo es una analogía, ¿sí? O sea, todos los medicamentos que tomamos, pensamos que sirven, es por analogía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué va a ser probable? Porque capaz que a una cantidad de sujetos les sirvió un medicamento y a una persona no le sirve, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la probabilidad, porque tenga cierta característica o porque tenga alergia a la medicación, ¿no? Pero aunque pensemos que la medicina es un campo de estudio que es más que probable todo, ¿no? Donde, digamos, no es tan factible y tan certera. Y lo vemos por este tipo de razonamientos que está utilizando, ¿sí? Sí, bueno, si cierta medicación sirve para tal cosa y fue comprobada en una cantidad de experimentos, lo que fuera, en laboratorio, más que comprobada, bueno, entonces, digamos, los médicos la utilizan para ese tipo de sintomatologías o de enfermedades. Pero bueno, igualmente la modalidad que tiene es una modalidad que es probable. Y trabaja con la analogía. Como ven, las ciencias, al poder entender un poquito mejor qué tipos de ciencias trabajan con cada uno de estos tipos de razonamiento, y bueno, vamos a entender mejor en qué consisten. La historia también trabaja con la analogía. La historia trabaja puramente, esos relatos, digamos, se establecen a través de comparaciones sobre la cual se sacan conclusiones, ¿no? O se van encontrando distintos rastros y bueno, a veces trabaja también deductivamente, ¿no? Entonces, va a haber como alguna mezcla de este tipo de razonamientos que se van a encontrar en las diferentes áreas de conocimiento. Bueno, espero que esto les sirva para la próxima tarea, que creo es la última que vamos a hacer de este bimestre, este segundo bimestre de lógica.